Está pasando algo bien raro. Como que alguien lo está tocando. Hay unas lámparas que son bien sensibles al tacto. Que también, si está aquí algo, si lo quiere tocar, lo puede tocar. ¿Qué pasó? La lámpara está encendida. Miren. Que subí me mareé ustedes. Yo también me siento como... ¿Sentiste? Ve, lo que tú dijiste también, que te ibas para atrás. Ajá. Tú lo dijiste. Sentí bien feo. Hasta se siente un aroma diferente. Se siente un aroma raro. Ya me volví a sentir mareado ustedes. Sí, yo también. Qué raro, yo sí no. Yo lo que tengo un poco es dolor de cabeza. Estuve leyendo de que es un sector donde hablaban mucho antes también de esos famosos entierros de dinero. Y me preocupa un poco porque se escucha como en los cementerios. 5. Yo escuché 5. Aquí es donde decían que miraba la sombra. Ahí lo Pero agarré. es abajo. Ahí lo agarré. ¿Dónde está el espejo? Sí. Es donde sale el espejo. Tengo escalofríos en todo el cuerpo. Mira cómo tengo la piel. Esta ocasión, el equipo fue contactado para investigar una casa construida aproximadamente en los años 70. Esta misma ha estado inhabitada por más de 2 años. Las personas que vivieron en este lugar cuentan historias como personas que han escuchado caminando en el segundo nivel, así como sombras inusuales que aparecen de repente. Los registros obtenidos en esta investigación fueron sumamente interesantes, pero también helaron la sangre de nuestro equipo. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión me acompaña Gustavo, Alejandra. Para los que no me conocen, soy Gilberto. Ya escucharon un poco de la historia de esta casa. Ocurren ciertas cosas bien extrañas. Ahorita nos estaban contando de que una niña de 3 años vio a un señor ya de edad mayor aquí arriba en los cuartos. Dejamos cámaras grabando los lugares con más actividad paranormal de la casa, y la persona, nos acompaña la dueña de la casa, solo que no va a salir en cámara. Nos comentan también de que a ella le daba mucho... Se escucha un ruidito. Fue aquí. Con el cristal. Fue el cristal. El cristal de abajo del mueble. Se Como que escuchó. lo he hecho como una uña. Tac, tac. Y ahí hay fotos. Ahorita quitamos fotos de... ¿O fue la foto? No, se escuchó de aquí, ¿verdad? Que ahorita quitamos unas fotos que están en un trinchante. No sé si en otro país se llama trinchante, pero donde meten los platos. Quitamos unas fotos y ahorita se escuchó un ruido de ahí, como de vidrio. Les estaba contando de que a la persona que está encargada de la casa ahorita, que está con nosotros pero no va a salir en cámara, le da mucho miedo la parte del patio. Entonces dejamos una cámara ahí también. Falleció en la casa también una persona y estuvo enferma también otra que no falleció en esta casa, pero sí estuvo muy enferma aquí. Vamos a hacer pruebas de psicofonía, Kinect, Spirit Box. Si ustedes ven o escuchan algo fuera de lo normal, por favor dejen en los comentarios. Ustedes nos ayudan un montón a detectar cosas que se nos pasan por alto. Comencemos. Todavía sigue haciéndolo. Sí. Está pasando algo bien raro. Como que alguien lo está tocando. Como que fuera un dedo.
Estábamos colocando ahorita las... Estamos colocando... Me cansé, es que corrí a traer la cámara. Estamos colocando esto y hay como que alguien está tocando la... Ahorita les voy a mostrar cómo es. Como que alguien está tocando la lámpara. El movimiento que vimos fue algo parecido a esto así. Ajá, exactamente. Pero fue cuando pusimos en la silla, porque en la otra silla que yo lo vine a poner, no había hecho eso. Pégalo, Gustavo. Pega tu dedo. Sí, no. No fue así. Bueno, parecido a esto. Parecido a eso. Comencemos. Vamos a comenzar con campos electromagnéticos. Te vas a ir con la grabadora de voz, con el sonido amplificado. Tú te vas a llevar el medidor de campos electromagnéticos. Aquí está. Esta es una lámpara de plasma y aquí lo que hace es que genera electricidad, o sea que todo esto está cargado de energía. Hay unas lámparas que son bien sensibles al tacto, que también si está aquí algo, si lo quiere tocar, lo puede tocar. Pusimos esta silla de ruedas como objeto detonante. Vamos a hacer el primer recorrido. Bueno, vamos a hacer el primer recorrido. Vimos algo bien interesante, ¿verdad, Gustavo? Sí, en la parte del marco alto de la puerta hay una cruz. Es una práctica bien común en los hogares, principalmente hogares cristianos católicos, que tienen la costumbre de poner una cruz en el dintel de la puerta para que todo lo que esté malo de afuera no entre a la casa. Es como una manera de protección. Gustavo tiene incrementado el audio y filtrado. Alejandra tiene el medidor de campos electromagnéticos con la antena activada. Hacia arriba. Vamos para arriba. Aquí dejamos otra linterna que es como táctil. Alúmbrame aquí. Es bien sensible. Entonces, si la persona está aquí y le gustaría dar un poco de luz, puede tocar esta lamparita que está aquí. Es fácil. No se escucha absolutamente nada. No. Así que si ustedes escuchan algo, por favor déjenlo en los comentarios. Y sí se puede diferenciar bien entre el sonido de la calle. Ajá. Bueno. Subimos. Despacio. Es la lámpara. Es la lámpara. Sí, pues. Es la lámpara. Aléjalo un poquito de la lámpara. Ya está. Ahorita que subí me mareé ustedes. Yo también me siento como... ¿Sentiste? Ve, lo que tú dijiste también que te ibas para atrás. Ajá. Tú lo dijiste. Sentí bien feo. Cabal ahí donde estaba. Ese Lo dije. mareo bien fuerte. Lo dijiste tú. Yo dije Sí, que me sí. siento que me jala Ajá. para atrás algo. Aléjalo un poquito. ¿Estás bien? Sí. Pasó algo cuando veníamos. No, la dueña de la casa no nos había dicho. ¿Qué pasó? La lámpara está encendida. Miren. O yo la dejé encendida. No, estaba apagada. Vamos a revisar. Tengo Vamos. escalofríos A mí en también, todo a el mí cuerpo. también. Y esa es la del primer toque. Vamos a revisarlo. Entre celdas. Sí, porque Va. no está tan intensa. Vamos a revisarlo. Ay, no. Qué sorprendente. Vamos a revisarlo. Ajá, fue el primer pues. toque. Son cohetes. Sí. Vamos a revisar. Vamos a revisarlo. Y hoy sí ya estoy sudando fuerte ustedes. Sí. El susto. Cuidado, alumbrarle a Alejandra, por favor. Aquí va. Bajar despacio. Sí.
Yo le voy a dar vuelta Al monitor. Pues amor de Dios que se va a quedar grabado. Si se quedó grabado cuando se encendió la luz es táctil. Híjole. ¿Son cuántos? 6. 1, 2, 3, 4. Se encendió. Sí, se encendió sola. Ay, Mira lo que pasó. ajá, Mira. pasó un como orb. Déjalo correr. Me dio escalofríos. Ahorita habló la dueña de la casa. Si quiere, póngase aquí, pero atrás de la cámara. Espérate, me vas a... Aquí conmigo a la paz. Vio que antes de poner las lámparas, vio cómo les enseñé cómo funcionaban, ¿se acuerdan? Sí. Que es táctil, que solo se prende de un lado. Pero no vieron que pasó algo ahí en el espacio. Pero puede ser polvo. Está. ¿Lo vio? Fue en el 2334. No. Ahorita se va a encender. Este tipo de linternas solamente se puede encender con contacto físico. No hay otra forma de hacerlo. Por eso, al no encontrar explicación, se puede concluir que este es un fenómeno paranormal. Pasó algo bien curioso, porque cuando venimos yo le dije a Alejandra, este cuarto, el de la par, donde están las dos camas, se siente diferente. No nos habían dicho absolutamente nada. Y Alejandra dijo también, es ese cuarto que se siente. Y ahí falleció la abuelita de la dueña de la casa, ¿verdad? De la que está aquí con nosotros ahorita. La nieta. La nieta. Y no sabíamos absolutamente nada. Hasta se siente un aroma diferente. Se siente un aroma raro. Cuidado con el cable. Ay, me asustó esto. Estoy como bien nervioso. ¿No sientes como pesadez? No, sí. me siento bien nervioso. Alumbrarme gusta. ¿Cómo estoy? Es por lo que pasó. Ya van a decir ustedes, es que Gilberto siempre sus escalofríos, pero el mejor método Termómetro es el cuerpo. es el cuerpo. Pero me siento bien nervioso. Pasa el medidor en esa silla. Dice que la señora se sentaba ahí a ver
No, ¿verdad? Cero. Cero, nada. Buenas noches. No venimos a molestar, perdón. Mi nombre es Gilberto. Alejandra y Gustavo me acompañan. Queremos ver quién es la que está aquí, por favor. Y si gritan muy fuerte por el aparatito que tiene mi amigo, la vamos a escuchar. O puedes acercarte también a este aparato para saber si estás con nosotros. Puedes hacer unos golpes también. Puedes hacer algo así. Después de que vos hablaste, escuché aquí. Cuando vos dijiste puedes hacer golpes, se escuchó en la grabadora. Lo vamos a revisar. Yo no escuché nada. Ya me volví a sentir mareado ustedes. Sí, yo también. Qué raro, yo sí no. Yo lo que tengo un poco es dolor de cabeza. Pásate para acá. Sobre este sector tengo escalofríos. Señora, ¿hay algo que le quiera decir a su familia? Tengo escalofríos en todo el cuerpo. Mira cómo tengo la piel. Si se acerca aquí, la vamos a detectar. O el señor que está aquí, porque han visto un señor también, dicen, ¿verdad? Una niña de 3 años subió y vio un señor y no había absolutamente nadie aquí arriba. Me gustó. Y es que yo diría, son campos electromagnéticos, pero está cero. Vamos. Sí, aquí hay un combo. ¿Cómo está? Estás con la Virgen. ¿Te gustaría que pusieran velas nuevas en este lugar? ¿Cómo cambia la sensación del cuarto, verdad? Aquí no se siente mayor cosa. Y en aquel... Aquí se siente hasta fresco. Ajá. La corriente de aire. Vamos a ver abajo. Ahí es un sensor de movimiento. Está como... ¿Cómo se entra? No tengo ni la menor idea cómo se entra. Está bloqueado, ¿verdad? ¿Qué hay aquí, Gustavo? No sabes, no dijo nada, ¿verdad? ¿Detectó Lo escuché. algo? Se me apagó. Se te apagó. Escuché. Se me apagó. Pero fue cuando te acercaste a la puerta. Se apagó. Y es que para apagarlo, Sí, así se escuchó. Como que si hubieran presionado el botón. se apagó. ¿Y eso? Fue bien peculiar. Hay una mesa. ¿Qué hay ahí? Aquí alumbro yo, ¿verdad? Ya se gustó. No, es como una bodeguita. Hay alguien
hay una estufa como antigua. Como que hay un montón de cosas antiguas. Hay dos estufas. ¿Esto qué será? Una mesa. Yo creo que es una mesa. Vamos. La señora dice de que aquí le da mucho miedo, ¿verdad? Sí. Y por petición también de ellos, no podemos decir específicamente dónde estamos ubicados, pero estuve leyendo de que es un sector donde hablaban mucho antes también de esos famosos entierros de dinero. ¡Qué interesante! Al revisar las grabaciones, se pudo observar que esta puerta se abrió de forma inusual. Este sector es del que hablan que han visto sombras deambular. La puerta fue abierta por el viento o por algo más. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a usar en estos momentos el Spirit Box. Igual Gustavo tiene el audio incrementado. Ahorita que estaba probando el Spirit Box, funcionó de una manera Rara. Muy rara. Sí fue rara. ya comenzó a actuar de una manera con muchas voces. Acabamos de escuchar a varias personas hablar. Hola. Hola, dijo. Hola. Hola. Se escucha como una mujer. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Para los que no han visto, esto no es una aplicación de celular, es un radio. Y me preocupa un poco porque se escucha como los cementerios. Me está latiendo el corazón bien rápido. Que hable solo una persona, por favor, una persona. Queremos saber cuál es su nombre, solo una persona. Su nombre. Dijo, vale, lo voy a revisar. ¿Puedes tocar esto, por favor? ¿Puedes encender la luz o puedes caminar en aquel cuarto? Quiero, por favor, que solo una persona venga a hablar con este aparato. Yo... Soy yo. 24. Ajá, yo 24 también. Soy yo, escuché. Lo voy a revisar.
24. Pero me pongo, ese de la le gusta. Me pongo súper mal aquí, miren. Pero yo no creo que sea la dueña de la casa. Pregúntale, ¿no? ¿Cuántos se encuentran aquí con nosotros? No entendí. 5. Yo escuché 5. No sé, lo tengo que revisar. El Spirit Box por regularmente no funciona de esta manera, ¿verdad, Gustavo? No. No es una aplicación, no es algo que tenga inteligencia artificial. Simple y llanamente es un radio que usamos con un sonido blanco. Y los campos de energía son tan altos que se van transformando en fonemas. Son voces. Yo escuché como que alguien caminó abajo. Sí se escucha algo allá abajo. ¿Quién está ahí abajo? ¿Puede tirar algo? Escuché como que arrastraron los pies. ¿Te sientes bien? No, ¿Qué sientes, me siento mareada. Gustavo? Se siente como si hubieran muchas personas cuando uno está como en un elevador. Como amontonada. Como cuando uno está, cuando estás en un elevador repleto de gente, así me siento. Está muy raro lo del Spirit Box. Sí, porque casi no se comporta así. Pero es en un punto en específico. Y es en un punto donde las personas que vivieron en esta casa dijeron que había un espejo. Y que era un espejo que incomodaba a uno de las personas que vivían en esta casa. Para que se den cuenta, no miramos absolutamente desde tu linterna, Gustavo. No, estamos completamente a oscuras, enfocados para donde está Alejandro. No miramos nada. Vamos a traer el Kinect, ustedes, qué increíble el Spirit Box. Gustavo va a dejar una grabadora de voz en la mesa. Bueno, ahorita vamos a hacer una prueba con el Kinect. Alejandra hoy sí ya lleva la cámara térmica. Voy a hacer unas pruebas con el Kinect. Si veo una figura, te digo a vos que grabé la pantalla. Miren, Que se vean. Gustavo. Está como colgado. Estoy grabando. ¿Saben dónde está? En el espejo. En el espejo estaba. En el espejo donde está la Virgen. Aquí es donde decían que miraba la sombra. ¿Quién es la sombra que anda rondando este lugar?
pesada. Ahí estoy captando a Alejandra. En la silla no hay absolutamente nada. ¿Subí, Gustavo? ¿Subí? Estoy enfocando la silla donde se sentaba la señora. No hay absolutamente nada. Arriba de las camas tampoco. Otra vez estoy escuchando. ¿Quién está ahí? ¿Puede acercarse? Intenta otra vez hacia la silla para ver si logro hacerlo con esto. ¿Se puede? Ahí está. Ahí abajo. Ahí está, ahí lo agarré. Ahí Pero lo agarré. es abajo. Ahí lo agarré. ¿Dónde está el espejo? ¿Sí? Es donde sale el espejo. Ah, no, es la cama. Es la cama. Es ¿Y la al cama, otro? es la cama, es la cama. Es la cama, es la cama. Está enfocando aquí, es la cama. ¿En qué cama falleció la señora? ¿En la primera o en la segunda? Pero estoy enfocando la primera. Ya se fue. Qué raro hace. Gracias, la estamos viendo. Si nos entiende, ¿puede levantar un brazo, por favor? Ujú. Es la cama. Está como sentada. ¿Lo estás enfocando, Gustavo? Sí, estoy enfocando con las dos. Está como sentada. ¿Se puede poner de pie, por favor? No la estamos molestando, solo queremos ver si nos escucha. Se fue. ¿Se puede volver a aparecer, por favor? Otra vez. Se escucha ahí abajo. Ahí la tengo. Este es el mismo sector donde Gilberto sentía los escalofríos. Sobre este sector tengo escalofríos. Señora, ¿hay algo que le quiera decir a su familia? Tengo escalofríos en todo el cuerpo. Mira cómo tengo la piel. Si se acerca aquí, la vamos a detectar. Es el final de la investigación. Estuvo muy interesante. Desde que venimos, no es que tengamos sexto sentido, sino que se siente la energía. Comenzamos sintiendo arriba, en el segundo nivel. Lo más sorprendente fue la luz. Por más que le tratamos de encontrar una explicación lógica, no se la encontramos.
No se sintió que fuera algo malo. Obviamente nos da un poco de miedo porque es algo desconocido. No se sintió malo, no nos arruñaron, no nos empujaron, no nos pasó absolutamente nada. Solo siento que algo se quiso comunicar. Alejandra. Desde que empezamos como que a captar evidencia fue bastante sorprendente. Algo que me pone bastante inquieta fue cuando subimos al segundo nivel y empecé como que a sentirme toda desbalanceada. Y no solo fui yo, también lo sintió Gustavo y Gilberto, y al mismo tiempo también sentíamos como escalofríos. Fue bastante extraño y la verdad me impresiona todo lo que captamos. Fue muy interesante, honestamente, y lo del Spirit Box también fue bien raro. ¿Qué opinas, Gustavo, del Spirit Box? Sí, es la primera vez, creo yo, que hemos hecho una investigación en una casa en la cual el Spirit Box se comportó de una manera muy similar a cómo se comporta cuando hemos estado en cementerios. Los registros de voces que tuvimos fueron muy interesantes porque pudieron pues captarse varias voces, incluso hombres, mujeres. La dueña de la casa también pues nos comentó de que entre tantas cosas que dijo el Spirit Box logró reconocer nombres que le son familiares. Entonces pues sin duda alguna el Spirit Box es uno de los registros que mejor tenemos cuando hacemos las investigaciones. Como siempre hemos dicho, no es una aplicación, no es algo que se mueva con inteligencia artificial o que tenga respuestas ya programadas, sino que prácticamente le damos ese espacio de frecuencia a lo que esté para que pueda utilizarlo y poder manifestar su voz y dar un mensaje. Con el Kinect tuvimos registros en una cama y en un espejo. Muy interesante. Todo eso lo van a ver ustedes ya revisado. Lo del Spirit Box le voy a prestar mucha atención, pero si a mí se me pasó algo y ustedes escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios. No hay nada malo en la casa, está tranquila, no se siente diferente, ya no hubo la brisa de aire, pero ya cerramos la puerta. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que van a ver el próximo fin de semana, vamos a hacer 3 papelitos. El que contenga la X se va a quedar completamente solo en la casa. Nosotros vamos a salir para ver si puede captar algo diferente de lo que hemos captado. Eso lo verán en el próximo capítulo. Ahorita vamos a escoger los papelitos. Ya hicimos los papelitos. El que salga la X, ese se queda completamente solo. Obviamente, Gustavo, mujeres primero. Ojalá que no sea yo. No lo abras todavía. Gustavo, no lo abras todavía. A la 1, a las 2, abramos. ¿Qué es una X?